Pues tenemos aquí a Pablo Roberto, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos vas a hablar de la finalización de la prórroga de alquiler en una vivienda, ¿no? Sí, nos ha llegado una consulta en relación con qué sucede cuando finaliza un contrato de alquiler, si el arrendatario, el inquilino, ¿no? Lo que la antigua le llamaba el inquilino y que se ha quedado ya sí, que ahora en ya nuestro vocabulario, aunque legalmente la figura es la del arrendatario. ¿Qué sucede cuando esta persona pues finaliza su contrato y no se quiere ir, ¿no? Entonces, claro, yo creo que aquí lo interesante es, primero, como en tantas ocasiones, la ley de arrendamientos urbanos en los últimos 25 años pues se ha modificado, yo creo que por lo menos 3 o 4 veces, ¿no? O sea que lo primero que tenemos que ver es en qué momento hemos suscrito el contrato, qué ley les de aplicación, si es la ley del 95 a 2013, si es la ley de 2013 en adelante, y en función de eso también pues vamos a ver cuáles son las diferencias de aplicación de esa ley, ¿no? Por ejemplo, porque si estamos hablando de alguien que está en ese periodo, entre el 95 y 2013, no sé si quedan muchos contratos de alquiler, ¿no? Hombre, alguno a lo mejor queda por ahí todavía que siga alquilándose y hasta que se... Con lo cual ahí, bueno, pues si estamos en esa situación, lo normal es que vayamos hablando de prórrogas anuales, ¿no? Hay una cosa aquí muy importante que alguna vez lo hemos explicado, que es el concepto de la tácita reconducción, que es la prórroga por los mismos periodos en los que uno estableció el contrato, ¿no? Entonces, cuando vamos a veces a hacer un contrato, pues es muy importante si ponemos que el contrato es mensual, el contrato es anual. Tienes que ir mes a mes prorrogándolo, claro, o cada correcto. 3 meses o cada año. Con lo cual, aquí, por ejemplo, si estamos hablando de que en los contratos inicialmente hay una duración mínima, si finaliza esa duración mínima se van aplicando diferentes cláusulas, por ejemplo, en este tipo de contratos que se hayan celebrado entre el 95 y el año 2013, pues lo primero eran 5 años de obligado cumplimiento o de potestativo para el arrendatario, es decir, que la persona que estaba alquilando el piso, el inquilino, podía hasta los 5 años obligar al propietario a que se prorrogase el contrato, y a partir de ahí se podría prorrogar por otros 3 más, y después de esos 3 ya de uno en uno, ¿no? Anualmente. Con lo cual, si estamos ante esa situación, pues lo que tenemos que hacer es ver en qué momento era el contrato, porque la consulta que nos llegó era del año 2017, con lo cual ver si han pasado los 5 primeros años, luego nos quedan 3 y a partir de ahí, pues de año en año. A partir de los 5 años, de año en año, ¿no? Tenés más y luego de año en año. Si estamos en ese periodo de contratos del año 95-2013. ¿Eso sería obligatorio aunque tú digas, no, yo 3 años y estén las dos partes de acuerdo? No, a ver, lo que no se puede, tendría que ser año 3 años igual. Lo que tiene que primar siempre es la voluntad de las partes. Estamos hablando de mínimos, estamos hablando de que pudiera haber en un momento determinado un problema o que el propietario quisiese disponer o finalizar el contrato, ¿no? Aquí lo que hablamos es de la prórroga y, por tanto, si es nuestra voluntad, si yo soy el propietario y tú eres el arrendatario y yo quiero alquilarte el piso por 20 años, pues nada lo prohíbe, no hay ninguna ley que lo prohíba. Estamos hablando de lo que suele ser más común, que es cuando la gente establece un contrato de un año y ahí pues quiero prorrogarlo porque al final, bueno, pues estoy allí a gusto en la vivienda, o estoy en buenas condiciones y qué derechos me reconoce la ley para ello. ¿Y es obligatorio que te dejen prorrogarlo durante 3 años si antes las has alquilado durante 5? ¿Eso es obligatorio esos 3 años? Bueno, esa cláusula de los 3 años que establece la ley opera cuando no ha habido ningún tipo de notificación anterior. Es decir, que si yo durante los 5 años no he notificado la voluntad de a los 5 años finalizar, se prorroga por otros 3 años más. Sí, sería como que no me lleguen el día de antes y me diga, oye, que ha acabado. No me han notificado, supongo que son unos 15 días, ¿no?, de antelación. Sí, depende del contrato también. Eso es, normalmente depende del contrato. A partir de ahí, la mayor parte de los contratos se pone de un mes, porque aquí, pues eso, aplicamos aparte la legislación, pero bueno, también tenemos que ver lo que sucede. La legislación siempre está como complemento de lo que ponemos en el contrato. No, es verdad que en los arrendamientos de vivienda lo primero que opera es la ley por encima del contrato, así como en los contratos de una oficina o de una industria, lo que importa es, por delante de todo, por encima incluso de la ley, el contrato. Aquí en este caso, la ley protege los derechos en su mayoría del arrendatario. ¿Y en el caso de ser una habitación en vez de una vivienda al completo, cómo quedaría regulado? Pues esto es muy importante, la verdad es porque nos llegan muchas consultas en relación a lo que son los contratos de habitación, de uso de habitación, que además en muchas ocasiones pues llevan aparejadas el uso del baño, el uso de la cocina, porque se alquila una habitación pero al final está dentro de una vivienda. Aquí normalmente no aplica la ley de arrendamientos urbanos, sino que lo que aplica es el Código Civil. Aplican algunas cositas de la ley de arrendamientos urbanos, pero en su mayoría lo que se aplica es el Código Civil. Y también, pero respecto al contrato también teníamos las mismas posibilidades de si fuese una vivienda, ¿no? Respecto al tema de... Lo pueden alquilar, obviamente, si las dos partes están interesadas todo el tiempo que quieran,
y después regulado por la ley, por la misma ley. Al fin y al cabo. Bueno, eso, si queremos acogernos a la ley, y aquí en muchos casos recomendamos además que el contrato se haga por escrito, porque el contrato de habitación en muchos casos es verbal, y claro, si no tenemos ni siquiera las condiciones escritas, no sabemos a qué atenernos, con lo cual nos guiamos del Código Civil, pero en relación con lo cual, al no ser de aplicación en primera instancia la Ley de Arrendamientos Urbanos, pues podemos tener diferentes criterios en cuanto a la aplicación de las prórrogas o no, con lo cual mi recomendación es que siempre documentemos el contrato por escrito, establezcamos todo, pues la duración, la renta, qué derechos tiene, para que, como al final nos vamos a regular por una ley más específica como es el Código Civil, y no, o sea, más genérica, perdón, y no una tan específica como la Ley de Arrendamientos Urbanos, pues pactemos muy bien las condiciones. ¿Y es aplicable el procedimiento de desahucio por falta de pago de un mes o diferentes meses? En este caso sí, el procedimiento de desahucio es un procedimiento que sirve, es un procedimiento especial que sirve para privar de la posesión a alguien que está, pues en este caso sin abonar la renta o sin respetar las condiciones del contrato, y por tanto este procedimiento especial que se insta ante los juzgados de primera instancia sí que es de aplicación tanto para los contratos de arrendamiento normal de una vivienda como para los contratos de una habitación, para el uso de una habitación. Muy importante saber esto, sobre todo últimamente con todas las cosas que estamos viendo de desahucios y demás, así, y la gente que nos ve desde casa pues puede saber un poco cuáles son también sus derechos y sus leyes. Sí, sí, desde luego. Aquí además hablamos en muchas ocasiones sobre la ocupación, sobre la desocupación, y en muchos casos pues la gente no documenta en un momento inicial correctamente los contratos, o ya sea de arrendamiento de vivienda o ya sea de uso de habitación, y luego pues el no haber hecho previamente en un contrato, que normalmente es un acto bastante sencillo, pues complica mucho la relación futura, y sobre todo estos casos como el que nos llegaba, ¿no? De qué sucede a la finalización, si se puede prorrogar, si no se puede prorrogar, si el inquilino se queda y no paga la renta, ¿cómo puedo hacer para echarlo? Pues todo esto, si lo tenemos documentado, es muchísimo más fácil. Perfecto, pues muchas gracias por venir. Ya sabe todo el mundo desde casa que pueden acudir a cualquier consulta que tengan a RBH Global en la calle de Lucas de Tuy, número 20. Ahí estamos. Y ahí pues cualquier tipo de consulta, cualquier problema, de todos los que hablamos en cualquier sección, en plan, cualquier lunes que hayamos hablado, pues pueden sin ningún problema acudir. Muchas gracias por venir y nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos, muchas gracias.